Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Oseas capítulo número 2. Leamos. Decid a vuestros hermanos, Anmi, y a vuestras hermanas, Ruama. Contended con vuestra madre, contended porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro, y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca, y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí yo rodearé de espino su camino, y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes, y no los alcanzará, los buscará, y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo, y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para descubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo, y todas sus festividades. Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mi salario son, salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo, y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales, y se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Pero he aquí, yo le atraeré y le llevaré al desierto, y hablaré a su corazón, y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baalí. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te tomaré y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová. Yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo Ruama, y diré a Lo Anmi, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Oremos al Señor, pidiéndole que nosotros podamos ser la esposa que siempre llama a Dios, Dios nuestro. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este día. Te damos muchas gracias, Señor, porque tú has venido a nuestras vidas y nos has rescatado de la muerte. Tú viniste y te presentaste a cada uno de nosotros para ser nuestro amante, para ser aquel con el cual nosotros nos uniríamos en fidelidad. Hoy te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, que tú nos limpies hoy con tu palabra, para poder, Señor, permanecer fieles hasta el día en el cual tú regreses. Habla, por favor, Señor. Habla, por favor, y que cada uno de nosotros estemos atentos para edificar la iglesia y que las personas por primera vez, Señor, que escuchen tu mensaje, sean naciendo de nuevo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, tome asiento y muchas gracias. El libro de Oseas está dirigido a un pueblo, el cual pues honra a Dios, y este pueblo le da toda la honra y toda la gloria a Él. Sin embargo, este pueblo es un pueblo que pues tiene necesidades. Este pueblo tiene unos cultivos y
en medio de esa necesidad de cultivos, ha decidido honrar a otros dioses, que son los dioses que tienen otros pueblos, a los cuales oran para que les ayuden a prosperar en esos cultivos. Y entonces ellos van al templo, rinden culto a Dios, rinden culto a Jehová, pero también rinden culto en sus casas, debajo de los árboles y en los lugares altos de las ciudades, a esos otros dioses. ¿Por qué? Porque aunque no han olvidado a Jehová, aunque no han olvidado que Él los rescató de Egipto, que los sacó de la esclavitud, le están orando a otros dioses a los cuales les piden que les ayuden a prosperar. Antes, cuando los pueblos se enfrentaban, no se miraba qué pueblo ganaba para que su nombre fuera reconocido, sino que los pueblos cuando peleaban era para mirar cuál Dios era el más fuerte. Así que Israel había visto que los demás pueblos estaban ganando también algún espacio. Por lo tanto, decidieron adoptar también algunos de esos dioses. E entonces inclinaron su corazón a Jehová, pero también a esos dioses. Ahora, en medio de esa adoración, ese culto a otros dioses, ellos fueron creciendo como pueblo. Y nació una nueva generación, la cual se acostumbró a adorar a Dios, al Dios de Israel, y a adorar a los dioses de los otros pueblos. Entonces Dios los trata como un esposo trata a su esposa. Yo le haría esta pregunta a usted. En toda relación que hay, algo fundamental que hay dentro de esa relación es la fidelidad. La fidelidad, no importa si son esposos, no importa si son amigos, no importa si son empleados, no importa cuál sea la relación. Una de las cosas más importantes es la fidelidad. Y cada tipo de relación tiene ese acento de ser fiel. ¿Fiel a qué? Puede ser fiel a un pacto que haya, fiel a un contrato, fiel a un negocio, fiel a una palabra que se dio, fiel a ello, fiel a un compromiso. Ahora, Dios trata a su pueblo como a su esposa. Y le pregunto a usted, ¿qué haría si usted, ustedes que están casados, usted llegara a su casa y encontrara a su esposo o a su esposa con otro o con otra? ¿Cuál sería su impresión? Entendiendo que usted le ama y que usted ha hecho pacto con ese ser para amarlo hasta que la muerte lo separe. ¿Cuál sería su impresión? Seguramente habría tristeza, desolación, un desconcierto absoluto, decepción, tal vez frustración, no sé, cantidad de sentimientos. En donde lo único que no puede haber, si usted ama a esa persona y usted hizo ese pacto con toda realidad, es alegría. No puede haber ni alegría ni gozo. Lo mismo pasará también con los amigos. Si la relación entre un amigo rompe la fidelidad, pues lo mismo va a haber. Va a haber esa decepción, va a haber ese dolor. ¿Y cuál es la reacción normal de nosotros? Pues la reacción normal de nosotros, cuando digo nosotros es como humanos, es apartarnos de esa relación. Y entonces es allí donde nos acordamos que Moisés dijo que a causa del adulterio, es decir, de romper ese pacto, de quebrar esa fidelidad, era permitido el separarse. Sin embargo, cuando el Señor Jesucristo vino, Él dijo algo glorioso y algo demasiado fuerte para cualquiera que no ha podido vivir por el Espíritu. ¿Qué es? Que aunque hubiese adulterio, a través del perdón podrían permanecer juntos. Porque la voluntad de Dios, ¿cuál es? Que nunca lo que Dios ha unido se separe. Entonces le preguntaron al Señor Jesús, ¿y entonces por qué Moisés dio la carta de divorcio? Y dijo, por la dureza de su corazón. Porque ustedes no son capaces de perdonar. Porque ustedes no son capaces de brindar misericordia. Porque ustedes están señalando al uno y al otro. Entonces, Jesús está mostrando algo más alto para poder vivir conforme a la voluntad de Dios. Dijo el Señor Jesucristo en el libro de Mateo, si ustedes quieren ser verdaderos hijos de Dios, sean como su Padre, que es perfecto. Entonces nosotros nos diríamos, ¿cómo ser perfectos como Dios? ¿Cómo poder llegar a esa perfección de Dios? Al final de la predicación lo veremos. Por lo pronto, miremos lo que dice el versículo número 1. Yo tengo aquí a la mano la traducción lenguaje actual, así que por favor, cuando la lea, no lea al tiempo Reina Valera, sino que preste atención a lo que dice traducción lenguaje actual.
Dice así: el día que vuelvan los hombres serán llamados pueblo de Dios, y las mujeres serán llamadas compadecidas. Es decir, que el deseo de Dios es llamar a su pueblo como mi pueblo. Y lo otro que Él quiere es que el pueblo sepa que Él tiene compasión de ellos, que Él tiene misericordia, que Él quiere restaurarles. Pero dice en el versículo 2, lea conmigo: contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. Dios está dando un mandato, está mandando al pueblo a que contienda con el mismo pueblo. ¿Y contender acerca de qué? Pues Dios les está diciendo, en el mismo pueblo todos deben darse de cuenta que dejaron de ser mi esposa, que dejaron de ser mi amada. ¿Por qué? Porque dice que se fueron tras de otros maridos, tras de otros, dice en la traducción lenguaje actual. Dios también dijo: para mí Israel fue como una esposa, pero me fue infiel y ya no tengo nada que ver con ella. Así que ustedes, israelitas, preséntenla ante los jueces, que deje de portarse como una cualquiera, que deje de complacer a sus amantes. Imagínense, es el esposo diciéndole a la esposa: oiga, usted se dedicó a complacer a sus demás amantes, pues deje de complacerlos y vuelva a mí, porque mientras usted esté en esa condición, yo no soy su esposo. Es decir, no hay pacto entre usted y yo. Y entonces dice el versículo 3, no sea que, escuche bien, no sea que, o sea, Dios está dando una determinación, que si aquel pueblo no se abandona a sus amantes y no se vuelve a Dios, ¿qué le va a ocurrir? Lea conmigo. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. ¿En algún momento Israel estuvo así? Sí. ¿Cuándo? Cuando estuvo en Egipto. ¿Cómo estaba Israel en Egipto? Estaba despojada y desnuda, no tenía sus propias vestiduras, era un pueblo esclavo. Estaba ¿cómo es usted en el día que nació? Sin ropa, ¿verdad? Desnudo, absolutamente, no tiene nada que posea, no posee nada. Pero dice que también la hará como un desierto. Y en un desierto, pues nosotros conocemos que en el desierto no hay vida, que en el desierto se tiende a la muerte. Y que la deje como tierra seca y la mate de sed. Es decir, que Dios está advirtiéndole al pueblo de Israel que se aparte de esos dioses, que se vuelvan a Él y le sean fieles, no sea que mueran de sed. Es decir, que Dios se está colocando a sí mismo como la fuente de vida, como la fuente que sacia esa sed que todos nosotros sentimos. Cuando Jesucristo vino, Él se mostró como aquel que quita la sed de nosotros. Él dijo: todo aquel que esté trabajado y cansado, venga a mí y yo le haré descansar. Es decir, que en Jesucristo nosotros hemos hallado ese reposo. Pero de la misma forma como Dios le está hablando al pueblo de Israel, también nos está hablando a nosotros. ¿Qué nos está diciendo? No es posible que yo sea su Señor y ustedes tengan otros señores. Bien dijo el Señor Jesucristo: todo aquel que tiene dos señores ama a uno y aborrece al otro. Así que Jesús es un Dios celoso. Y Jesús no está permitiendo, ni tampoco permitirá que nosotros tengamos dos dioses. Pero Él está hablando acá: vuélvanse a mí, abandonen sus otros amantes y sean fieles al pacto que hemos hecho. Versículo número 4 dice: ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Cuando el pueblo de Israel comienza a crecer y a tener una nueva generación, adorando a otros dioses, ese pueblo está naciendo contaminado, separado de la fidelidad a Dios, no ha conocido la fidelidad a Dios. Y si nosotros como iglesia hacemos lo mismo, que comenzamos a hacer a personas discípulas de Jesús, pero les enseñamos también a adorar a otros dioses, esos serán llamados hijos de prostitución. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios celoso y Dios no está dispuesto a compartir su gloria. No porque sea un Dios egocéntrico, no, Él no es como nosotros los hombres. Él no está dispuesto a compartir su gloria porque no hay nada igual de bueno a Él. Y cuando Dios está pensando en el hombre, Él no está pensando en darle las obras ni lo malo,
sino que Dios está pensando en darle lo mejor. ¿Y qué es lo mejor que Dios nos puede dar? A sí mismo. Lo mejor que Dios le puede dar a usted es Él mismo. Pero este pueblo no halló en Dios que Él era lo mejor para ellos, sino que ellos vieron que lo mejor para ellos, ¿qué era? El vino, el trigo, la bebida, el lino y la lana, el oro y la plata. En eso colocaron su mirada, y en hacerse fuertes como las demás naciones, y en crecer como las demás naciones, y en pensar como las demás naciones, pero se olvidaron ¿de quién? Del que los sostiene. La palabra bien dice que todo se sostiene por el poder de su palabra. Nada se sostiene por sí mismo. Lo único que se sostiene y vive por sí mismo es Dios. Y solamente en Dios está el sustento de toda la creación. Y ni usted ni yo somos la excepción. Así que si nosotros nos alejamos de Dios y Dios se aparta de nosotros, no nos queda más que ese valle en el cual moriremos de sed. Moriremos de sed. Y no habrá nada que nos pueda dar vida. Porque lo único que da vida es Dios. Versículo 5. Ahora Dios va a explicar por qué va a hacer esto. Va a contarnos, venga, ¿y por qué Dios? Dios, ¿por qué tú actúas de esa forma con Israel? Entonces él dice en el versículo 5, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró. Fíjese en algo, no está diciendo, me deshonró a mí. No. Y para que usted entienda esto, piense como un rey. Difícil porque creo que ninguno de los que estamos conectados hemos sido rey, ¿verdad? Pero hay una característica del rey. ¿Cuál es? Un rey no necesita de nadie. Por eso nosotros al único que reconocemos como rey es a Jesús. Porque Él es el único que no necesita de nadie. Y aún siendo en la estatura de Dios, Él se humilló y se sujetó al Padre. Pero Él es el rey. Y Él está sentado sobre el trono. Él no necesita de nadie. Escuche bien, el rey no necesita de nadie. Ni siquiera, escúcheme bien, ni siquiera de su esposa. Porque un rey tiene el poder para hoy decirle a la esposa, ya no serás más mi esposa, y la quita y escoge otra. Esa autoridad la tiene un rey. Así que si usted le decía a su esposo, tú eres mi rey, ya no le diga más. No, mentira. Entonces, el rey tiene esa autoridad. ¿Tiene la autoridad de qué? De deponer a la esposa y tomar a otra mujer por esposa. ¿Por qué? Y eso usted lo puede leer en el libro de Esther. En el libro de Esther, cuando Asuero ve que la reina Vasti no lo honra como esposo, ni como rey, entonces ¿qué hace él? Quítenla. Y luego escogió a otra. Y se tomó el tiempo para escoger a otra. Pero nosotros somos su iglesia amada y a nosotros no nos pasa. Entonces esta palabra no sería para nosotros, sí nos puede pasar. Precisamente es la advertencia para nosotros. No, eso solamente le pasa al pueblo de Israel. No, Pablo explicó en Romanos, si esto hizo con el árbol, ¿qué no hará con los que fuimos injertados? Así que piensa en Dios como rey. Él no dijo, ella me deshonró. No, ¿qué dijo? Ella se deshonró. Por lo tanto, ¿quién es la que pierde la vestidura? Ella. Ella es la que pierde la vestidura. Así que dice ahora el versículo 5, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Y dentro de un momento usted se va a dar cuenta que todo esto es una mentira. No que ella no se haya ido hacia allá, no, tranquilo, espere un momento. Y entonces ella dice, no, yo miré tras mi lana. ¿En dónde está poniendo la mirada? ¿En dónde está creyendo que está su sustento? En esta tierra. Y mire tan chévere que está diciendo, mi pan, mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mi bebida. Todo se encuentra en una granja. Todo. ¿Se acuerda que le hablé de otros dioses? Claro, ellos comenzaron a adorar más a los demás dioses para que todos los productos que ellos cultivaban, ¿qué ocurriera? Prosperaran. Pero de Dios, ¿en qué se volvió Jehová para ellos? Él fue el que nos sacó de Egipto. Este es el Dios que nosotros rendimos culto los días de reposo.
y descansamos delante de Él. Eso era todo Dios para ellos. Pero durante los días de trabajo, ¿a quiénes adoraban? A los otros dioses. Sigamos leyendo el versículo 6. Ahora Dios dice, mire lo que Dios ya nos mostró. Lo primero que le mandó al pueblo fue, vaya y pelee con el mismo pueblo, vaya y peleen con sus jueces, y que juzguen si lo que están haciendo está bien o está mal. Número 2, muestra lo que puede ocurrir con ellos. Y para no repetir todo, lo que él está diciendo es, van a morir si siguen en ello. Y luego les muestra el por qué, pero ahora les dice, por tanto, o sea, ahora Dios va a mostrar la forma de obrar de él. ¿Cómo obraría usted? ¿Obraría con ira? ¿Obraría con sevicia? ¿Cómo obraría usted ante su esposa o su esposo que le ha sido infiel? ¿Cómo obraría? No es una situación fácil. Y que más de uno, pues, podría decir, no, pues, no, yo no puedo obrar de una manera diferente a chao. Pero mire Dios cómo va a obrar. Versículo 6. He aquí, voy a leerlo en la versión, traducción lenguaje actual. Versículos 6 y 7. Irá en busca de sus amantes, pero no podrá alcanzarlos, ni tampoco los encontrará. O sea, ¿el pueblo qué hará? El pueblo seguirá yendo tras sus amantes, pero dice que los buscará y ¿qué ocurrirá? No los va a encontrar. ¿Por qué? ¿Dios los eliminó? No. Mire lo que va a hacer Dios. Yo voy a encerrarla en una cerca de espinos para que no pueda salir. Allí se pondrá a pensar, me iba mejor con mi primer marido, así que voy a volver con él. ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Bueno, aquí en la traducción lenguaje actual está más resumido, pero en la versión Reina Valera usted se dará cuenta que dice que la rodeará de espinos, de un cerco de espinos, y pondrá un seto, es decir, un muro de cemento. Entonces ella no va a encontrar a sus demás amantes, no porque ellos ya no estén, sino porque su esposo, ¿qué hizo? La encerró. Uy, qué esposo tan malvado, ¿no? ¿Cómo la va a encerrar? Vea, la secuestró, ¿cierto? Versículo, y lo otro que dice es, me iba mejor con mi primer marido. ¿Qué pareciera eso? Un arrepentimiento, ¿verdad? Pero es un arrepentimiento falso. ¿Por qué es falso? Porque ella porque iba tras amantes, que le dieran el vino, el pan, el agua, el lino y la lana. Pero como ahora está encerrada, ¿ahora qué va a comenzar a ocurrir? Está empobreciendo. Entonces, ¿de quién se va a acordar? De su primer marido. Y al recordar a su primer marido, ¿qué dice? Ay, no, volvería a él porque con él me iba bien. ¿Eso es un arrepentimiento? No, eso es interés. Así que Dios no va a parar el trato ahí. Ahí no para el trato. ¿Qué más va a hacer Dios? Sigamos, versículo 8. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. ¿Se acuerda lo que yo le dije que antes era una mentira? Que esa amante iba tras los demás por la lana, el lino, porque esos amantes se lo daban. Pero ¿qué es lo que Dios le está diciendo ahora? Yo soy el que siempre le he proveído todo. Yo soy la que siempre la he sustentado. Yo, no sus amantes. Pero sin embargo, lo que yo le daba, ¿a quién se lo ofrecía? ¿Y a quién le agradecía? A los Baales, a los otros señores. ¿Usted se ha dado cuenta que utilizamos bastante la palabra amante? ¿Sabe qué significa la palabra amante? En el significado más básico, el que ama. Y cuando digo básico, no significa que sea simple, sino el primer encuentro que usted tiene con esa palabra es el que ama. Pero el amor, pues el amor implica la vida, eso implica el amor. Por eso cuando usted se casa y usted hace un pacto, pues bueno, normalmente uno cree que los que se casan por amor, así que el pacto es para siempre. Usted está ligando la vida, está uniendo la vida para siempre. Pero otra cosa significa amante. Y por ejemplo en la navegación
amante significa una cuerda que ata una parte del barco, obviamente, y la mantiene allí firme hasta el día que el barco sea destruido. Es decir, que amante también significa ligar, amarrar, pactar, unir. Hasta ahí dejémoslo. Eso significa amante. Quiere decir que este pueblo que estaba en su corazón, unido, había pactado, se había apegado, se había ligado, no solamente a Dios, sino a los demás dioses. Pero el efecto de Dios, ¿cuál es? No, yo soy celoso y yo no comparto mi gloria. ¿Se acuerda lo que le expliqué? Que Dios quiere darnos lo mejor. Él no está dispuesto a compartir. Hay gente que dice, no, Dios es un Dios egocéntrico porque quiere que solamente lo adoremos a Él. No, Dios es un Dios muy bueno porque lo que quiere darnos es ¿qué? Lo mejor. Así que Él no está dispuesto a darnos algo malo, sino que Él quiere darnos lo mejor. ¿Y qué es lo mejor que nos puede dar? Él mismo. Es la segunda vez que lo recuerdo. Él mismo es lo que se quiere dar. Versículo número 9. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. ¿Cómo encontró Dios a Israel en Egipto? Desnuda, sin provisión, sin nada que poseer. Ahora, ¿cómo está Israel? Tiene lino, tiene lana, tiene bebida, tiene los cultivos, pero Dios, ¿qué va a hacer? Lo primero, la va a encerrar. Entonces ella va a pensar en él, pero todavía no va a pensar bien. Ahora, ¿qué va a hacer Dios? Dice, yo vendré y cogeré mi vino, mi trigo, o sea que la va a despojar de todo. Pero finalmente dice que le quita el lino y la lana. ¿Para qué usted utiliza el lino y la lana en esa época? Para vestirse, hoy también, pero en esa época significaba más que hoy en día. Para vestirse, para cubrirse ¿qué? La desnudez. El principio básico de la ropa no es que usted se vea bonito. El principio básico de la ropa es cubrir la desnudez. Y si usted lee Génesis se dará cuenta que quien creó la ropa que cubre la desnudez fue Dios. No, Adán y Eva se cubrieron antes, sí, pero Dios es el dador de todo. Y fue Dios quien cubrió su desnudez. Ahora le dijo a este pueblo, yo les quitaré todo eso que les había dado. ¿Y eso cómo se aplica a la iglesia? Pues iglesia, ¿cómo nos encontró el Señor Jesucristo cuando lo vimos por primera vez? Estábamos desnudos, estábamos sedientos, estábamos hambrientos, estábamos encarcelados. Y Él vino, abrió la puerta de la cárcel, nos limpió, nos lavó toda la inmundicia, nos dio de comer, nos dio de beber, nos sentó a la mesa, nos hizo herederos y coherederos juntamente con Él. Nos dio un nombre, es decir, que se casó con nosotros, dijo, yo les daré mi nombre y ustedes llevarán mi nombre por todo lugar. Es decir, que somos la esposa que dice Proverbios capítulo 31, en donde dice que la esposa va de puerta en puerta, anunciando quién es su esposo. Pero así como también le sucedió a Jerusalén, o a Israel, o a Judá, cuando llegó el Señor Jesucristo y entró en el templo y dijo, han convertido mi casa que será llamada, que debería ser la casa de oración a las naciones, en una cueva de ladrones. Lo mismo puede ocurrir en nosotros como iglesia. Que nosotros, en vez de ser conocidos como la amante del Señor, la que está con Él, nosotros estemos dándole la gloria a nuestros amantes. ¿Buscando qué? Nuestro propio beneficio. Olvidando que Él es el que nos sostiene y que Él fue el que nos enamoró cuando no éramos nadie. Entonces, ¿qué hará Él con nosotros? Primero nos encerrará y hará que nosotros volvamos la mirada a Él. Y después, ¿qué hará? Nos quitará toda la provisión, incluso lo que cubría nuestra desnudez. ¿Con qué propósito? No, pero si ya pensé en Él, no es suficiente con pensar en Él. El Señor Jesucristo dijo, este pueblo me dice Señor, Señor, pero es de dientes para afuera. Pero yo necesito que me diga Señor, Señor, ¿en dónde? En su corazón. O mejor, corrijo, no es que Dios necesite que nosotros digamos Señor, Señor en nuestro corazón, sino que
lo mejor para nosotros es que Él sea nuestro Señor. Porque ningún otro Dios nos puede proveer. Ningún otro Dios. Y tal vez alguien que esté conectado dirá, pero yo no adoro a Jesús, yo no adoro al Dios que estos cristianos adoran. Y vea, yo tengo buen trabajo, yo tengo buen hogar, yo tengo buenas finanzas, yo gozo de buena salud. ¿Sabe qué dice el Señor Jesucristo? En el mismo texto de Mateo donde dice que si nosotros somos hijos de Dios, seamos perfectos. Dice que Dios el Padre nunca ha dejado de cesar el sol sobre justos e injustos. Es decir, que el hecho de que usted reciba sol, el hecho de que usted reciba comida, el hecho de que usted reciba vestido, eso no es garantía de que usted sea justo o injusto. Eso es garantía de que Dios siempre ha mantenido su misericordia. Que Él es lento para la ira, pero grande en misericordia. Y que Él está extendiendo la misericordia hasta usted para que usted vuelva la mirada a Él. Y usted que usted entendiendo que si no está cerca a Dios, usted está muerto y va a morir de sed. Sigamos viendo qué más dice. Versículo número 10. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. ¿Sabe qué significa eso? Que nadie va a detener la mano de Dios para que Él descubra su locura, para que Él descubra su desnudez, para que Él descubra su vergüenza. ¿Pero con qué propósito? ¿Destruirla? ¿Humillarla? Así como hicieron los fariseos cuando fueron y vieron a la mujer adúltera y la trajeron, y ellos también descubrieron la desnudez, pero en el corazón de ellos había algo diferente. ¿Qué? Ellos querían matarla. Señor, en tu ley dice que la matemos. ¿Qué hacemos? Pues si la ley ya lo dice, no tenían que preguntarle a Jesús. Pero Jesús está mostrando el mismo carácter que ocurrió acá. ¿Qué le dice? Levántate y ¿qué? No peques más. Así que el Señor dice que a este pueblo le descubrirá todo delante de sus amantes. Y el versículo 11 dice, haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. ¿Sabe qué encierra el versículo 11? No encierra el culto ni siquiera a los otros dioses, sino que el versículo 11 encierra el culto que daban ellos a Dios. El reposo, las lunas nuevas. Es decir, ni siquiera tendrán gozo de alabarme a mí. ¿Por qué? Porque están avergonzados. Suena duro. Suena difícil de entender. ¿Dios va a buscar eso para nosotros? Sí. Hebreos dice que Dios al que ama, disciplina y azota. Y que al principio eso no es causa de gozo, pero que después da fruto de alegría, da fruto de vida. Y dice el versículo 12, y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mis salarios son salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo. Y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales, y se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice el Señor. O sea, es como esa mujer que tiene su esposo y se olvida de su esposo y se arregla ¿para quién? Para sus amantes, ¿no? Se decora, se pone sus joyas, se pone todas sus alhajas, sus buenos vestidos. ¿Para qué? Para ir a atender a sus amantes. Pero se olvidó ¿de quién? De su Señor. Se olvidó de su Señor. ¿Y entonces ahí termina la reprensión del Señor? No. Ahora mire lo que viene. Versículo número 14. Pero he aquí que yo, dice el Señor. Cuando dice un pero, es que le está colocando como el opuesto, el contraste. Y dice, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto. ¿Qué significa ese desierto? Pues el lugar donde no hay trigo, donde no hay cebada, donde no hay vino, donde no hay lana, donde no hay... ¿De quién volverán a acordarse en el desierto? ¿Qué cree usted que significa para el pueblo de Israel el desierto? Hoy en día, ¿qué significa para el pueblo de Israel el desierto? ¿Qué significa? Ellos inmediatamente se acuerdan cuando salieron de Egipto. Para nosotros como cristianos también debería significar el momento en el cual salimos de nuestros pecados, de nuestra inmundicia, y poder estar delante de Él. Pero ¿qué hará en el desierto? Dice lo primero, la atraeré. En otras versiones va a decir que la seduce.
¿Sabe qué es seducir? Seducir es lograr como cautivar de tal forma que lo siga, que vaya atrás de él sin importar lo que está ocurriendo. Para que me entienda mejor, es como cuando el joven está enamorado de la jovencita, ¿cierto? Y el papá dice, lo tiene embobado, ¿no? Ve por los ojos de ella, habla por los ojos de ella. Es decir, ella lo es todo para él. Eso va a ser Dios. La va a traer al desierto. ¿Y qué le dirá? Y le hablará no al oído, no frente a frente, sino ¿en dónde? En el corazón. Recuerda que le dije hace un momento que a Dios no le interesa que usted diga Señor, Señor, sino que sea en su corazón. A veces cuando nosotros decimos Señor, Señor, lo que queremos es impresionar a los demás. Ay, que ellos vean que yo sigo Señor, Señor. Y hacer las cosas para que ellos sí me puedan a mí calificar. Ah, chulito, sí lo hizo. No. Él quiere es que lo adoremos ¿dónde? En el corazón. Él quiere que seamos sus amantes ¿dónde? En el corazón, donde nadie más puede entrar. Y eso, ¿sabe qué más dice el Señor en Mateo, capítulo 6? Que si usted lo honra en el corazón, es decir, en lo secreto, ¿qué va a hacer Dios? Lo va a recompensar en público. Pero al que se quiere hacer recompensar en público, al que busca la recompensa en público, ¿qué le dice el Señor? Esa es su recompensa. Pero el Señor donde hablará al pueblo es ¿a dónde? Al corazón. Y eso es lo que Dios quiere cada vez que nos reunimos en el culto. Hablar al corazón. Cada vez que usted desarrolla un grupo de experiencia, que hable Dios ¿a dónde? Al corazón. Cada vez que usted está asistiendo a un encuentro para aprender algo en el seminario, ¿a dónde quiere hablar Dios? Al corazón. No que sea una relación intelectual, no que sea una relación de apariencia. No, porque a la final, mire, a la final usted será cortado, si es algo aparente. Y dice el versículo número 15, y le daré sus viñas desde allí. ¿Desde dónde? ¿Dónde dice que le va a dar sus viñas? En el desierto, es decir, en el lugar menos probable. Allí le va a dar sus viñas. Allá le va a mostrar quién es Él. Y va a decir algo, y el valle de Acor, para que usted lo traduzca fácilmente, es el valle de aflicción, pero no cualquier aflicción, es la aflicción extrema. Es decir, que cuando Dios la llame al desierto, va a tener una aflicción que extrema, pero allá, ¿Él qué hará? Le hablará al corazón y le dará las vides. Pero ese valle de aflicción será ¿qué? La puerta de esperanza. Es decir, que allá será donde conocerá la esperanza. ¿Y quién es nuestra esperanza? El Señor Jesús. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Si usted lee Éxodo y ve cuando ellos salieron de Egipto y cruzaron el mar, al otro lado del mar, ¿sabe qué muestran? Muestran a María con todo el pueblo, con los panderos, celebrando al Señor, dando gracias porque los había libertado. Claro, un momento después están levantando un becerro de oro. Pero Él les está diciendo, recuerden ese momento. También lo va a decir en Apocalipsis, que recuerda el primer amor. También lo va a decir en Gálatas, ustedes comenzaron por el Espíritu o por la ley. No busquen las cosas de este mundo, no busquen las obras de este mundo. Vivan por el Espíritu. Ámenme en espíritu. Búsquenme en espíritu. Con todo lo que ustedes son, con toda su fuerza. Y dice el versículo 16, en aquel tiempo, dice el Señor, me llamarás mi marido y nunca más me llamará Baalí. Dice en la traducción, lenguaje actual, ya no volverá a serme infiel adorando a otros dioses, sino que me reconocerá como su único Dios. Yo soy el Dios de Israel y les juró que así será. Es decir, que ya no será como, ¿se acuerda que la encerró y que ella pensó en él? Claro, pues pensó en él, pero porque tenía un interés. Pero ahora que ha sido desprovista de todo, ahora sí va a pensar en él realmente, porque es donde lo ha conocido. ¿Qué es lo que Dios quiere que usted y yo mantengamos con Él? Esa relación íntima. Y dice el versículo 17, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. ¿Se da cuenta que Él es fiel? Perdón, que Él es celoso. También es fiel, sí,
Pero lo que está hablando aquí es que Él es ¿qué? Celoso. Él no va a compartir su gloria con nadie más. Y dice el versículo 18, en aquel tiempo haré mi pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. En resumidas cuentas, ¿qué es lo que está diciendo Dios? Que parte de la aflicción que va a venir al pueblo, ¿cuál es? Que otros pueblos van a venir y esos pueblos serán los que la van a acorralar a la ciudad. Y esos pueblos serán los que la van a saquear y les van a robar. Y nunca más volverán a dormir tranquilos, porque estarán pensando en que vendrán los asirios, vendrá el otro pueblo, y el otro pueblo, y el otro pueblo, y los van a robar en todo momento, y los van a saquear. ¿Por qué? Porque Dios en ese momento los está tratando. ¿Qué quiere decir esto? Que usted y yo, que hemos aceptado el pacto con el Señor Jesucristo, hace 8 días estábamos celebrando la Santa Cena. ¿No? ¿Fue hace 15 días? Hace 15 días estábamos celebrando la Santa Cena. ¿Y qué estábamos celebrando? El pacto que habíamos hecho con Él. Ese pacto maravilloso con el Señor. ¿Sabe qué ocurre? Que el Señor quiere mantener ese pacto. Pero si nosotros nos olvidamos de ese pacto, entonces Él va a detener todo lo que nos hace sentir confiados y tranquilos. Y nos va a desnudar para que nosotros podamos reconocer nuestra locura. ¿Entiende lo que Dios está diciendo? Que si nosotros no nos arrepentimos verdaderamente, entonces Él lo va a hacer. Y nos va a disciplinar para que nosotros volvamos a enderezarnos y volvamos a seguir su camino. Que nosotros volvamos a ser su esposa, su amada. Que actuemos como tal. Y dice el versículo 18, en aquel tiempo haré mi pacto con las... 19. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Todo lo bueno. Claro, esto también implica en la justicia que Él va a justificar a esa esposa. En juicio, que Él hará distinción entre lo bueno y lo malo. Benignidad y misericordia, pues porque no la merece. Porque Él siendo rey podría desecharla y colocar a otra. Pero ¿qué quiere hacer? Lavarla, limpiarla. Y dice el versículo 20, y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás que yo soy. ¿Qué quiere decir eso? Que esa amante, esa esposa, podrá conocer al Señor hasta el momento en el cual esté en esa aquí cuando dice, y me conocerá, está hablando es de esa relación íntima, de esa relación fiel. ¿Usted sabe que un esposo y una esposa pueden tener intimidad y no conocerse? O sea, pueden tener la intimidad por deber, así como dice Pablo, y no se nieguen los unos a los otros, para que no caigan en pecado. Entonces sí, puede ser que haya una esposa que le dice a su esposo, ay, bueno, está bien, sí, para que no caigamos en pecado. Eso no es ser esposa. O el esposo lo mismo con ella. Ser esposo es entregarse amando. Está bien, voy a tener intimidad. No, esa no es la actitud. Es yo deseo la intimidad contigo. Ayer hablábamos acerca de la oración y nos dábamos cuenta que usted puede orar y usted puede estar orando todos los días de su vida, pero puede que usted lo haga como cuando uno se cepilla los dientes. Usted se levanta, se lava la boca y ya, pero usted no está atento si el cepillo sintió, si el cepillo está bien con usted, si tienen una relación estrecha. A usted no le importa el cepillo, usted simplemente lo usa. Y hay personas que oran así. Simplemente se levantan a orar, pues porque es parte del diario vivir, es parte de la rutina. Entonces se levantan, oran, Señor, gracias, 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 ya. Pero no están pensando en esa intimidad. Dios no es real. Hablan y su mente divaga y se va. Pero cuando uno está en una relación real, uno no dice, bueno, Señor, si tú me escuchas real. No. Cuando yo hablo con mi esposa, yo sé que, yo no digo, ¿sí serás verdad? No, yo la estoy viendo allí. Cuando nosotros oramos, estamos manifestando nuestra fe hacia Dios. Cuando nosotros estamos teniendo la relación con Dios, no la tenemos solamente a través de la oración, sino también a través de la palabra. Que nosotros no permitamos que la letra pase, o como decimos en Colombia, entre por un oído y salga por el otro,
sino que tenemos esa relación con Dios cuando la palabra entra y permitimos que obre en nuestro corazón, que nos limpie, que nos lave, que aceptemos nuestra condición, que aceptemos lo que viene. Pero no solamente allí se verá manifiesto, sino que de esa intimidad que tenemos con Dios, de eso dará fruto también en lo externo. Porque Dios dice, Él lo prometió a través de su Hijo, que si nosotros manteníamos la comunión con el Padre en la intimidad, Él recompensaría en público. No que nosotros mismos traigamos la gloria, sino que Él sería el que se encargaría de mostrar eso en público. No nosotros. Lo único que Dios quiere es que nosotros permanezcamos fieles a Él y que no distraigamos la mirada. Y claro, usted y yo resbalaremos, como dice el salmista, como leímos hoy en el capítulo 94, sí. Pero es que Jesucristo también dijo, ¿no los escogí yo luego a ustedes? Luego luego Él no fue el que nos llamó, Él no es el que nos conoce, Él lo conoce a usted. Cuando dice el salmista, Señor, tú conoces mi sentarme y mi levantarme, Él no está diciendo que Él sabe cuando usted está en la silla y se levanta, no. Él está diciendo es que Él sabe cuando usted está afianzado en algo y cuando se levanta y cambia de opinión, cuando usted está pensando en sus planes. Él nos conoce. Yo le digo una cosa, por más bonito o más bella que usted sea, si usted en este momento escribiera en un papel cada uno de sus pecados y se los comenzara a pegar en su cara, le aseguro que ninguno de nosotros quedaríamos con la cara limpia. Pero Él por su misericordia es el que nos ha vestido para que no se vea nuestra vergüenza. Él por su misericordia nos ha lavado y ha hecho pacto con nosotros. Y no hizo pacto con un anillito. Y no hizo pacto poniéndonos cualquier vestidura. Hizo pacto derramando su sangre. Así que nosotros le amamos y le bendecimos. Él ha dicho, sí, si se equivoca, yo estaré allí para disciplinarlo. Porque no quiero que muera. Porque quiero que se levante. Así que lo que Dios quiere es que nos arrepintamos y nos volvamos al verdadero amante. Este es el momento. ¿Sabe qué dice en el Salmo? Voy a terminar el versículo 22 y finalizamos leyendo el Salmo. Versículo 21. En aquel tiempo responderé. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Que cuando Dios dice que encierra y que todo el viñedo y todo lo que había en la granja, ¿qué está diciendo Dios? No los escucharé. Porque ¿a quién clamarán? A Él. Mi primer esposo, ¿dónde está? ¿Dónde está mi primer esposo? Pero no. Él permitirá que sean desnudados. Y si nosotros no nos volvemos a Él, Él permitirá que usted y yo seamos desnudados, que seamos acabados. Bueno, no acabados, sino desnudados para que se vea nuestra locura. Y entonces dice que cuando lo conozcamos en medio de ese desierto y reconozcamos que Él es el verdadero amante y reconozcamos que Él es el verdadero esposo, entonces ¿qué dirá Él? Yo responderé, yo los escucharé. Y dice, yo responderé a los cielos. ¿Para qué? ¿Para qué va a responder a los cielos? Y ellos responderán a la tierra. O sea que ¿qué va a hacer Él? Va a hacer que llueva. ¿Para qué? Versículo 22. Y la tierra responderá al trigo. O sea que la tierra se volverá fértil. ¿Se acuerda que antes dijo que lo volvería un matorral? Ahora ¿qué dice? Que la volverá fértil. Al vino y al aceite. Y ellos responderán a Jezreel. ¿Qué significa Jezreel? O Jezreel, que dicen otras versiones. Dios siembra. Es decir, que ya no van a ser ellos confiando en que los Baales les den, sino que Dios volverá a mostrar su mano, ¿qué? Dando toda la provisión. Porque han reconocido que Él es el que los sostiene, que Dios es el que siembra. Pero lo más importante que usted y yo debemos entender hoy no es que Dios es el que siembra para proveernos nuestras necesidades, no, sino que Él es el que siembra la iglesia, que da vida y es sal en medio de este mundo y es luz en medio de la oscuridad. Versículo número 23. Y la sembraré para mí en la tierra. ¿Para quién va a ser Dios? Para Él. ¿Para quién? ¿Para quién Dios? A ver. Dios nos rescató a usted y a mí, ¿verdad? Ahora le pregunto, ¿para quién lo rescató? A usted, ¿para quién lo rescató? ¿Para usted mismo o para Él? Para Él. Si usted puede leer la historia de Esther, usted se dará cuenta que Esther era una esclava, pero el rey la eligió y la rescató. ¿Para quién? Para Él. Y le dio herencia.
Y Esther después, él la mostró para la gloria ¿de quién? De él. Así somos nosotros como iglesia. Y dice entonces, y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia, ¿de quién? De Lo Ruama. Y diré Lo Ami, tú eres pueblo mío. Y él dirá, Dios mío. Lo voy a leer en la versión, traducción lenguaje actual, para que se pueda entender mejor ese versículo. Te daré la tierra, y será solamente para mí. Pero ¿sabe qué? Usted será solamente para Dios, ya no estará encerrada. Ya no tendrá la pared, como en una cárcel. No, ya hay la libertad para poderle amar con toda y la plena voluntad a Él. Y dice entonces, te daré la tierra y será solamente para mí. Y te diré, no eras mi pueblo, pero ahora ya lo eres. Tú por tu parte me dirás, y tú eres mi Dios. Que el Señor sea nuestro amante, el único amante. Que nosotros nos arrepintamos de nuestros malos caminos y podamos elegirlo a Él como nuestro único amante. Leamos por favor el Salmo 94, el versículo 12 hasta el... Dice así, bienaventurado el hombre a quien tú, corriges, y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Quiero contarle una cosa, la palabra impío a veces en la Biblia hace referencia a los extranjeros, pero en este contexto está haciendo referencias a los que conocen a Dios, han tenido la relación con Dios y se han apartado. Impío, que ya no es piadoso, que ya no guarda, ya no es pío, pío es piadoso, que ya no guarda esa dedicación para Él, ya no está dedicado a Él, sino que está violando el pacto. Ese es el impío. Y entonces dice el versículo 14, porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. Pero ¿quiénes son los rectos de corazón si Dios está acusando a un pueblo que se desvió? Pues el recto de corazón es también el que reconoce su desvío y se vuelve a Él. Es decir, que los caminos son allanados y Él endereza las sendas para que podamos llegar hasta Él. Él ya no, con esta palabra Él ha sido luz para nosotros. Ahora usted y yo tenemos la responsabilidad de aceptarla y vivir por ella. Oremos. Padre Santo, te damos muchas gracias por este día. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia, porque tu palabra es vida y vida en abundante. Tu palabra es la que sostiene todo lo creado, lo que vemos y lo que no vemos. Tu palabra, Señor, es la que nos desnuda y es la que nos muestra nuestra condición. Hoy yo te pido, Padre bueno, que tú seas rompiendo nuestro corazón si es de piedra, si estamos siendo necios, Dios. Límpialo, por favor. Oro por mí, Señor. Padre, yo te pido que por favor me limpies y me laves, que abras mis ojos, Señor, y me ayudes a entender tus caminos, Padre bueno. Hoy yo te doy gracias, Señor, porque tu palabra siempre es el pan de vida. Es el pan que al comerlo evita que nosotros muramos. Y tú nos has llevado al desierto para podernos hablar allí al corazón. Y nos hemos ensuciado y tú eres el que nos limpia y nos lava, Señor. Y tú eres aquel esposo que no quiere acabar con su esposa, sino que quiere amarla para que no se pierda el pacto. Pero es necesario, Señor, que nosotros reconozcamos nuestro desvío y podamos volvernos a ti. A todos aquellos, Señor, que se han conectado hoy por primera vez, ayúdalos también a comprender que en ti hay esperanza, que tú no eres un Dios iracundo, que tú no eres un Dios que levanta su mano para castigar con sevicia, sino que tú, Señor, con sabiduría y con amor nos dices hoy que nos levantemos y que no pequemos más. Y tú eres quien nos viste, que nosotros seamos como ese hijo que reconoce que había pecado contra su padre y contra el cielo. Y entonces tú, Señor, nos restituirás. Padre, ayúdanos por favor en el nombre de Jesús, para que nosotros como iglesia no busquemos otros amantes, sino que tú seas nuestro único amante, que nos arrepintemos y te reconozcamos a ti como nuestro único amante. Ayúdanos a ser la esposa que se dedica a ti, el único amante, Señor. Ayúdanos por favor. Padre Celestial, lava tu iglesia. Te lo pedimos hoy en el nombre de Jesús. Amén.